Señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Qué tal? Bien. ¿Sabe? Yo tengo una vergüenza muy grande. ¿Sabe usted por qué, señora? Yo hablo muy mal español, pero es igual. Usted me va a comprender. Soy un mago un poquito especial. Y ahora, yo quiero hacer mi número con su simpática colaboración. Usted sabe jugar al póker, señor. Si va a saber, soy un buen profesor. Maestro, give me the Charleston. 1, 2, 1, 2, 3, 4, go. Okay. Buenas noches, señor. ¿Cómo estamos? Buenas noches, señor. Bueno, un truco para usted. Mira bien. Eso es el 4 de corazón. Lo voy a poner a la mesa. Por favor, ¿tiene usted la amabilidad de levantarse un ratito? No se preocupe. Aquí. Dígame algo, señor. ¿Tiene usted un poco de dinero? ¿Dónde está su dinero? No tiene nada de dinero. Dentro del bolsillo detrás no hay nada que robar. ¿Sabe que es un problema porque este señor no tiene nada dentro del bolsillo? Es muy difícil. Muchas gracias. Vamos a pasar para allá. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Levantarse. Ahora me interesa su dinero. ¿Dónde está su cartera? ¿Tiene un poco de dinero? No tiene nada. Solo papelito dentro del bolsillo de aquí hay nada. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar de este lado. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Bien. Muy alegre este señor. Levantarse. Lo que me interesa es su dinero. ¿Dónde está su dinero? No tiene nada de dinero. Que es muy difícil, señor. Cuidado con su dinero. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar un poco del otro lado, que hay un señor muy simpático. Vamos a ver un poco para allá. Buenas noches, señora. Buenas señora, muy guapa. No, la señora primera. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, señor. Levántase, por favor. Ahora me vas a necesitar su dinero. ¿Dónde está su dinero? ¿Tiene usted un poco de dinero dentro del bolsillo de detrás? Hay nada. ¿Qué es un problema, señor? Es verdaderamente un problema. Vamos a pasar un poquito para allá. Hay un señor simpaticísimo. Muy bien, buenas noches, caro señor. Levántase, por favor, un ratito. Tiene usted una cartera y un poco de dinero dentro del bolsillo, no tiene nada. Es muy difícil, este señor tiene poca cosa. Vamos a pasar un poquito para aquí. Buenas noches, la cámara, ¿qué tal? Buenas noches, como este tirantes. Me gusta mucho eso, ¿eh? Usted va a venir un poquito para allá. ¿Dónde está su dinero? Señor, ¿tiene usted el dinero? Nada de dinero. Dentro del bolsillo detrás hay nada. Cuidado, señor, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Qué tal, señor? Bien, muy alegre. Levantarse, por favor. ¿Dónde está su cartera, señor? ¿De qué lado está la cartera? No tiene cartera, no tiene nada. ¿Qué es un problema? Este señor tiene poca cosa. Si hay un poco de dinero para aquí. Si no hay dinero, que es todo un problema. Vamos a ver un poquito más lejos. Este señor, con la barba, por favor. Tiene usted la amabilidad de levantarse. Tiene usted un poco de dinero, señor. No tiene nada dentro del bolsillo, que es muy difícil. Muchas gracias de su amabilidad. Bueno, ahora creo que podemos revolver en el escenario. Vamos, let's go. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estamos? No hay nada. Levántase, por favor. ¿Dónde está su dinero? No tiene nada. ¿De qué lado? No tiene nada de dinero. Tampoco. ¿Qué es un problema? Tampoco. Hay nada de nada. Es un problema, señor. Muchas gracias de su colaboración. Muy mal, muy bien. Está bien. Bueno, eso es un poquito flojo. Ahora, todos juntos y muy fuerte. Pam, pararam, pam. Eso está bien. Vamos a ver. ¿De quién es este reloj, por favor? No es la mía. ¿De ningún? Es su reloj, señor. Maestro, je vous en prie. Vámonos, les libero lo que tenemos en el bolsillo. La música, por favor. Hay una reloj que no es mía. Vamos a ver, no está mal. No hay música, pero es igual. Lo vamos a ver sin música. No está mal. Maestro, por favor, la música. Sí, eso está bien. No está mal. Hay reloj de buena calidad. Hay otro. Está bien, el dinero está bien. Es una fortuna. No está mal. No, hay otro. Hay otro. Hay un otro reloj para aquí. No está mal el dinero. Vamos a ver un poquito el dinero. Vamos a ver si... Está bien, está bien. No. ¿Qué hay para aquí? Hay una otra cartera. Vamos a ver qué. ¡Sabotaje! ¡Es un desastre! Nada, ninguna pequeñita. Vamos a ver para allá un papelito libero. Ça, c'est pas mal. Cuidado, señor, a la próxima vez. No me hacer cuidado con los carteristas profesionales. Está todo bien, libero. Pam, pam, pam. Pam. Top, merci, maestro. Gracias. Pero, ¿sabe? Voy a devolver todo. Maestro, once more give me the Charleston. 1, 2, 1, 2, 3, 4, go. No se equivoca, señor. Solamente a un. Muy bien. Atención, cuidado con su reloj, señor. Está bien. La más bonita, señor. Muy bien, perfecto. Está todo bien. Tiene usted una cartera. Poco de dinero. Es muy alegre, ¿eh? Papelito. Si levántase, por favor, un ratito. Muy bien, vamos a quitar esta cosa que es importante. Usted va a subir en el escenario. Muy bien. Este señor es mi primera víctima. Vamos a ver una otra víctima.
Este señor, vamos a ver, es su reloj, señor. Ah, libero, hay una equivocación, cuidado, es su reloj. Sí, es una Cartier. No, es una equivocación. ¿Qué pasa, Olivero? ¿Qué pasa? Bien, hay una equivocación. Tiene usted todo dentro de su bolsillo, señor, por el momento, un poco de dinero. Sí, vamos a ver, una otra víctima. Este señor, por favor. Tiene miedo este señor. Vamos a ver un otro señor, dame la mano, por favor. Levantarse, por favor, no se preocupe. Soy una persona muy amable, señor, no vas a pasar nada mal. Muy bien, mi segunda víctima. Pone su reloj otra vez, muchas gracias. Y ahora, Dios. Es el mejor momento de mi número. Madame, señora, por favor, nada de miedo, levantarse. Una señora muy guapa. Bueno, vamos a ver. Una señora. ¿Cómo? No, soy una persona muy amable. Vamos a ver. Una chica, usted. ¿Cómo no? Me vas a necesitar una señorita muy elegante. Cara señora, no vas a pasar nada mal, por favor. Señoras y señores, un aplauso por esta señora. Muy amable, gracias por su colaboración. Es un poquito difícil para subir al escenario. Gracias. Siéntese, por favor. Fantastique. Muy buenas noches, señora. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo usted se llama? Mar. ¿Cómo? Mar. Mar, es un nombre muy bonito. Señoras y señores, ahora yo quiero hacer un truco muy especial por esta señora muy joven y muy guapa. Mira bien, por este truco, yo me voy a usar ahora deux panuelitos. En français, deux petits foulards. Tu changes. Deux petits foulards absolument normal. Mira bien, señora, muy cerca de usted y muy despacito. Voy a hacer un nudo así, es normal. Y por más seguridad, por favor, señora, usted ahora me vas a hacer un otro nudo. Tiene usted la amabilidad de hacer un otro nudo, que es muy profesional, no hay truco, todo está bien. Signora, adesso suave. No. Es un desastre. Pero es igual. Vamos a probar el truco. Mira bien, señorita. Este dos panuelitos. Le voy a poner dentro de la mano así, un pequeño paquete. Siempre, ¿ok? Por favor, Mar. Tiene usted la amabilidad de correr este panuelito de esta mano, muy bien. Y ahora, señoras y señores, es el momento el más sexy de este gala. Por favor, señorita. Ahora, usted va a poner este dos panuelitos dentro de su vestido. No, estamos en familia. Sí, nada de miedo. Estamos en familia. Le pone dentro así un poquito más. Sí, es una familia esta noche. Es un gran gala. Ahora está bien. Señorita, los brazos así. Y no se mueve. Ahora, señoras y señores, yo me voy a usar algo que es muy importante por un mago. Eso es el salmárico. Un poquito para mí, un poquito por la señora. Y ahora vamos a ver lo que pasó con el salmárico. Por favor, señora. Ahora, los brazos así, pero muy relax, Mar, muy relax. ¿Ok? Ahora, vámonos hasta las 3, Mar. 1, 2, ¿sí o no? El señor que dice sí, que está muy mal este señor. Let's go, vámonos. What? 1, 2, okay, sí, vamos. Sí, no, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez de faire des œuvres pareilles? Oui, mais non, mais qu'est-ce que je fais? Donnez-moi ça, moi, je sais. Mais c'est une œuvre. Por favor, un aplauso por esta señora, que es muy simpática y muy alegre. Muchas gracias. Señora, muchas gracias por su colaboración. Usted es una señora muy guapa y además, señora, usted tiene un gran sentido del humor, pero menos mal, no era el suyo. No, porque el suyo es más voluminoso. Gracias por la colaboración. Ahora mi primera víctima, buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo está bien. Sí, perfecto. No, eso nada, señor. Eso nada. Mira bien, no es un truco. Es algo muy rápido como un reloj. Por favor, señor, ¿tiene usted la amabilidad de enseñar su reloj al público? A poner su mano así, por favor. Muy bien. Este señor tiene una reloj muy bonita. Pero este tipo de reloj es un reloj un poquito difícil porque la correa es nueva. Pero el más importante, señor, por un carterista profesional,
no es su reloj, señor. El más importante es su dinero. ¿De qué lado está su dinero? Sí. ¿Sí ¿está bien? ¿Sí, todo bien? ¿No hay problema? Sí, todo bien, perfecto. Por favor, señor, sí, todo está bien, pero ¿qué hora es, por favor? No, la reloj está del otro lado. Un aplauso por ese señor muy simpático. Gracias de su colaboración. Ahora, mi segunda víctima, por favor, asiéntase, señor, asiéntase. La señora está para allá. Señora, ¿es su marido? No, mejor así. Ahora, señores y señores, es un momento muy dramático. ¿Sabe usted por qué? Dentro de esta mesita, yo tengo una pequeña mecánica típicamente francesa. Vamos a ver, libero, lo que es. Libero, usted no está bien de la cabeza. Eso, señora, típicamente francesa. Sí, eso mismo. Es una pequeñita, madame, una petite. ¡Pam, pam, pam! Es la guillotina. La primera parte. Por favor, señor, ¿quiere usted correr por un momentito? Toma la guillotina. Muchas gracias, usted puede controlar. Eso, señoras y señores, es la parte más importante de la guillotina. Le couteau. El cuchillo, que está muy bien, no se preocupe, menos mal es de broma. Y la última parte. Ahora, todo junto, el cuchillo. Así, y para terminar, esta parte, muchísimas gracias, muy amable. Todo está perfecto, es para usted. Gracias. Ahora, señoras y señores, es una cosa normal para... Usted se divierte. Sí, usted se divierte, pero no va a ser por mucho tiempo. Ahora, señoras y señores, para probar esta guillotina, madame, es una cosa normal. Yo debes cortar una pequeña cosa. ¡Clac! No, relax, señor, eso nada, tranquilito, eso nada, solamente eso que es muy internacional, zanahorias, libero, usted va a poner una zanahoria abajo, la otra zanahoria para arriba, la reloj está para allá. Fantástico, muy bien. Ahora, yo lo voy a enseñar, no es un truco, es la técnica de los carteristas profesionales. ¿Sabe? Se puede pasar en España, como en París, en Nueva York. En el metro hay siempre muchas personas y también muchos carteristas, muchos chorizos. Alors, vamos a imaginar que estamos en el metro. Alors, usted va a hacer como yo. Las piernas así, muy bien, las manos así, estamos en el metro. Sí, está bien, perfecto, no se mueve porque si no cansa mucho. Dígame algo, señor. ¿Tiene usted una cartera? ¿Tiene usted una chequera? Sí, hay un poco de dinero, perfecto. ¿Tiene usted chequeras? ¿Cheques? No, no tiene nada, solo papelito, pero no hay otra cosa dentro del bolsillo aparte de este papelito, no hay nada, que está todo cerrado este bolsillo. Aquí no hay tabaco, nada. ¿Tiene usted remelos por su camisa, señor? ¿Se puede ver? No hay remelos, nada. ¿Tiene usted tirantes en el pantalón? Nada para aquí, nada para allá, nada para allá. Pero el más difícil, señor, por un carterista profesional, es de robar su corbata. Eso no es un truco, es solo una manipulación. No se preocupe, soy una persona muy educada y después el show. Voy a hacer otra vez el nudo de su corbata. Es muy difícil porque este señor me ha hecho un doble nudo y este nudo es una corbata de seda natural, pero que no, es dificilísimo porque usted tira mucho el nudo, que es un problema, no se puede. Dígame algo, señor, dentro de este bolsillo hay un poco de dinero. Aquí, muy bien. Vamos a ver, pero es mejor el reloj. A ver este reloj, sabe que es un problema este reloj porque esta correa es muy difícil, pero es igual, señor. Ahora nos vamos a la guillotina, no se preocupe, esa guillotina es todo de broma. Por favor, señor. Ahora, usted va a poner la mano así, levanta la cabeza, muy bien, así bien, mira para allá, perfecto. Ahora, señoras y señores, llega la mecánica diabólica. Cuidado, señor, hasta 3. 1, 2, si toca, 3. Corta muy bien, señor. Perfectamente bien, es una buena mecánica. Otra vez, señor. La última zanahoria para aquí. Y ahora, señoras y señores, soy muy triste. ¿Sabe usted por qué? Yo no tengo nada, pero veramente nada para poner para arriba, con su permiso, señor. Por favor, señor. Ahora, usted va a poner la mano dentro de la guillotina. Pone la mano completa. No, pone la mano, por favor. Por favor. Su mano completa, por favor. La mano completamente. Así, muy bien. Pero muy relax, señor. Nada de nervoso, muy relax. 1, 2, 3, 4, 5. La mano está completa por el momento. Maestro, por favor, dramatical music. No es muy yeye esta música. Por favor, señor, rápido. ¿Quiere usted mirar de este lado? No mira la guillotina. Por favor, no mira la guillotina, ¿ok? Ahora, voy hasta 3. 1, debes mirar de este lado, por favor. 1. Debes mirar de esta parte. 1. Señor, ¿sabe? Es un horror. Me río mucho, pero en realidad estoy muy nervioso. ¿Sabe usted por qué? No, yo lo voy a decir.
Es la primera vez que hago este truco. Yo no sé cómo funciona esta mecánica, pero les digo, no, señor. Nos vamos a tomar alguna precaución. Un platito para allá, si no el palco cenis va a estar todo sucio. Vamos hasta las 3. 1, 2. Caro señor, ahora usted va a ver el buen corazón del público de este gala. Por favor, ahora, señoras y señores, todos juntos y muy fuerte. ¿Sí o no se puede hacer el truco? El público dice sí, que son muy mal. Let's go, maestro. What? 1, 2, it's okay, 3. Yupi, funciona muy bien, señor. Es la primera vez que funciona. Gracias a su colaboración. Señor, por favor, la cravate, no, la cravate está para allá, señor, attention, cuidado, su cravate. Hay también la café de Navidad, hay una bebida de producto, hay una cartera, hay algunos papelitos. No, eso no se puede, es imposible. Muchas gracias, muy amable de la colaboración. Gracias, señor. Señor, ¿todo está bien? ¿Todo está bien? Por favor, ¿qué hora es? No, hello. Su reloj está para allá, ¿ok? Buenas noches a todos. Bye, bye. Que les pongámonos. No, bueno, bye, bye.